Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Para muchos, supongo para muchos de ustedes también, hoy es el día que, entre comillas, empieza la Navidad con el sorteo de la lotería. Esperemos que les haya tocado algo. Nosotros en estas cosas saben que la bola de cristal no funciona, pero deseamos que al menos alguno de los miles de oyentes que tenemos pues esté hoy más satisfecho de lo que estaría sin ese sorteo. Empieza la Navidad, pronto la cena de los idiotas, mientras, pues, hoy el rey en Valencia, Sánchez en Marruecos. Fíjense que solo ese titular es un golpe a la comunicación total del presidente que parece que ha sido trampeado por la Casa del Rey en algo que aquí ya saben que hemos dicho en muchas ocasiones. Nos ha felicitado gente y les aseguro que nosotros no pintamos nada en esta historia, pero siempre hemos dicho que las visitas privadas del rey hay que moverlas. Hoy era un día bueno para hacerlo. Lo ha hecho, se han plantado allá. El PSOE no ha podido contraprogramar porque no han avisado a nadie. Se ha quejado el alcalde de la localidad de Catarroja, pero vamos a ser sinceros. Se había explicado un círculo reducido que se iba a ir a Valencia para evitar precisamente los alcaldes chivatos, que es el caso de esta señora que parece que estaba más preocupada no de que viniera el rey, sino de que no haya ido su amado líder, que estaba rindiendo pleitesía, como hemos dicho, en Marruecos. Hablaremos también de que parece cada vez más cierto, vamos a decirlo así, saben que nos gusta jugar a veces con las palabras, que el móvil del fiscal general tiene mensajes directos con el presidente Sánchez. El hecho de borrarlo parece claro indicio incriminatorio. Y aquí hay una duda existencial, porque saben que hay dos maneras de recuperar los mensajes del señor fiscal general. Una que ya avanzamos aquí con el software Celebrity, que en principio serviría para recuperar tanto unos como otros, y otra que ya existe, o sea, ya están recuperados, de aquellos mensajes que se intercambiaron con terceras personas, por ejemplo, con el señor Lobato. Con lo cual, en ese segundo caso, obviamente, como no se está en disposición del móvil del señor presidente, pues solo nos queda la opción de Celebrity. Y les aseguro que Celebrity va a funcionar. Mañana, por cierto, le toca a Sánchez hacer un resumen del año, porque mañana hay Consejo de Ministros, según parece el 24, tienen que irse temprano todos a celebrar las fiestas, y está claro que tiene tres temas fundamentales sobre los que vamos a ver qué explica. Primero, la corrupción, hermano, mujer, Ábalos. Luego, ese odio, vamos a decirlo así, claro, a la señora Ayuso, veremos si habla de ello o no, que se manifiesta en la campaña del fiscal general. Y luego, la parte que él siempre ha ignorado, la parte más legislativa, vamos a decir, de esas pérdidas continuadas de votaciones en el Congreso, Junts, PNV, Podemos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo resuelve mañana Sánchez o si nos da alguna sorpresa. Aquí ya saben que nosotros, por sorpresas, no va a venir y este es capaz de fastidiarnos las fiestas. En fin, vamos a ver por dónde va mañana. Mientras, siguen a vueltas de esos medios prostituidos contra el juez Peinado. Sí, los mismos que se inventaron aquello de los 2 DNIs del juez Peinado, ahora achacan que si ha tomado mal la declaración. En fin, lo que parece cada vez más obvio, y es algo que, igual que repetimos lo de las visitas privadas del rey, que al final, oiga, ha funcionado, hay que repetir que nadie que gobierne tras Sánchez, excepto que sea el propio Sánchez, obviamente, se le ocurra perdonar a todos estos prostitutos de los medios que no han hecho periodismo. Han hecho no porque hagan servilismo, que mire, que cada uno puede hacer lo que quiera, sino porque han engañado constantemente con dinero público. Recordemos que la señora que dirigía este medio ha acabado de consejera en televisión española cobrando decenas de miles de euros. Esta gentuza debe acabar delante de un juez, no como pasó en Cataluña, y si las circunstancias son claras, en la cárcel. Hay que decirlo así. Saltaremos fuera para hablar fuera y dentro, Desenfado de Estados Unidos contra España por no permitir los barcos de armas, ya lo hablamos el otro día, pero ha subido de tono en las últimas horas, curiosamente al mismo momento que Meloni está apostando por subir el presupuesto militar con guiños, digamos, dentro de la Alianza Atlántica, siguiendo las pautas de Trump. Fíjense el detalle. Meloni
se ha dado cuenta que el nuevo líder mundial va a ser Trump, oiga, que él va a pedir aumento de presupuesto, porque si no, ya lo ha dicho claramente, no tiene sentido, y tiene bastante razón, que Estados Unidos pague la OTAN y el resto solo se beneficien sin pagar nada, mientras que España se dedica a vetarlo. Con lo cual, el recorrido de España y la amistad que va a tener con la nueva administración americana, recordemos el 20 de enero en Washington, viene la proclamación de Trump, pues parece que no va a ser muy positiva. Saltaremos luego a Alemania, ese atentado en Brandenburgo y todos esos líos y diretes, vamos a decirlo así de claro. A nosotros saben que los temas de los atentados yihadistas, lo hemos dicho en más de una ocasión, pues sí que es un tema que podemos hablar y no es con todo el respeto la guerra de Ucrania, que podemos hablar también obviamente, pero que tenemos un conocimiento más escaso, pero aquí es obvio. Por mucho que intenten enturbiar las historias, por mucho que incluso el gobierno alemán intente explicar no sé qué batallas, que hombre, que las explicaciones a veces cuando llegan al ridículo, es que ya no sabes por dónde cogerlas, no sabes si detrás hay gente enferma o realmente qué pasa en esta situación. Es obvio y notorio que nadie, y ahí hay que partir de un concepto que en todo análisis de terrorismo se hace, nadie en su sano juicio se dedica a matar gente. Partimos de ese concepto. Ahí incluimos todos los terroristas históricos que ha habido. No valen los contextos, no valen nada. Son todos, perdón, gente con problemas mentales, vamos a decirlo así. A partir de ahí, cada uno tiene obviamente sus argumentos. Unos pueden tener por la liberación de un país, porque le han matado a un pariente, etcétera, etcétera, etcétera. Atravesar un mercado de Navidad es obvio y notorio que solo tiene un fin: perseguir precisamente a aquellos que celebran la Navidad. Un tema religioso, por mucho que intenten ahora esconderlo en otras materias. Y saldremos más lejos todavía para comentar esa frase que ha dicho Trump y hacer una reflexión sobre ella en estos días previos a la Navidad, donde dice que Putin le ha comunicado que quiere reunirse con él para acabar con la guerra. Aquí, miren, que de este tema hemos dicho muchas veces muchas cosas. Insistimos con lo que hemos dicho. Lo peor, el peor escenario que hay en el mundo siempre es una guerra. Cuando llega la guerra, las armas, es que las palabras no han valido. Alguno dirá, es que depende de cómo se acuerde la paz. Pues es complicado, pues se acuerda la paz con los límites conseguidos en la guerra. Parece que das legitimidad a que cualquier guerra permita avanzar en un territorio y a partir de ahí plantarte a la paz. Pues yo les voy a ser muy sincero y muy franco en este tema. Ustedes imagínense que tienen un hijo, un marido, una mujer, un nieto en el frente de batalla y le dicen que puede volver a casa. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? La paz, aunque a veces cueste, siempre es mejor que cualquier tipo de guerra. Si después empezamos en este día ya inmersos en la Navidad, les dijimos que hoy habría programa, mañana habrá programa, salvo novedad obviamente, y en principio, vamos, esperemos que no haya, porque sería un mal síntoma si hay programa el día 24, el 24, el 25, pues nos vamos a dedicar a esas cosas que se van a dedicar, supongo, la mayoría de ustedes. Pues es al relax navideño, que a nosotros, lo hemos dicho más de una ocasión, nos encanta y nos gusta disfrutarlo. Y hoy, pues casi para algunos ha sido un regalo lo que ha hecho Su Majestad el Rey en Valencia mientras Sánchez estaba rindiendo pleitesía en Marruecos. Gran cabreo del socialismo, no solo de la alcaldesa de Catarroja, que ha dicho de todo sobre la visita, fundamentalmente porque no la han avisado, y le vamos a explicar, señora alcaldesa, no la han avisado, porque se ha explicado en un círculo muy reducido, porque se temía el uso político que hubieran hecho si se hubiera usted enterado, porque lo hubiera transmitido rápidamente a su partido y hubieran organizado cualquier historia. Los chivatos, hasta en estos temas, están mal vistos, señora alcaldesa. Y está claro que al final uno ha de quedarse con la opinión de la gente, y uno ha visto a la gente, pues la gente ha estado encantada con la visita real. Aquí hay algo que hemos comentado en muchas ocasiones y ha habido, y lo decimos con toda la franqueza, nos han avisado oyentes del programa, estamos tranquilamente esta tarde,
y nos han avisado, mira que te hace caso la Casa Real, y la primera que nos lo ha avisado hemos pensado, pues no sé qué habrá pasado. Y realmente es algo que aquí hemos insistido mucho. La Casa Real tiene que cumplir las instrucciones siempre del gobierno, sobre todo en política exterior, porque es muy complicado argumentar algo privado en política exterior, pero en política nacional tiene la capacidad de hacer visitas privadas que no tiene por qué justificar a nadie. Además, si lo hacen fechas como estas, encima con el presidente en Marruecos, que como pueden imaginar, el rey lo sabe perfectamente, pues sirve de cabreo. Porque cabrea al gobierno y fíjense que sus medios prostituidos han intentado reducir el tema a la mínima expresión, lo han derivado al final de las portadas, al final de las columnas, porque les da la sensación de que el rey les ha querido meter un gol. Y aquí, miren, se lo decimos con franqueza a asesores de la Moncloa, se lo ha metido. Les ha metido un buen gol en el día de hoy. Se ha presentado allá sin avisar, en principio parece ha ido en coche para no movilizar a nadie, que nadie se diera por enterado, y se ha ido a comer, han visto supongo las escenas, pues a un bar de estos de menú, vamos a decirlo así, se ha sentado en una mesa, luego se han ido a hacer fotos con sus dos hijas, con las princesas, y se han sentado, hemos visto fotos, pues tranquilamente como si estuvieran como si no fueran el rey, vamos a decirlo así. ¿Alguien se puede imaginar esa escena con el presidente Sánchez? Sánchez, su señora y sus dos criaturas. Pues parece que no. Vamos a ser sinceros. Primero porque Sánchez no tiene los cojones de hacer esas cosas y segundo porque seguramente habrían cerrado el bar, habrían cerrado el pueblo y habrían cerrado todo y habrían contratado a extras para aparentar tranquilidad. Es la diferencia. Casa Real, que saben que muchas veces les hemos criticado, sobre todo con estos temas, pero que en este caso, y miren, nos vamos a poner el tanto, parece nos han hecho caso. Han aprovechado que las visitas privadas pueden hacerse sin tener que dar explicaciones. Otra es el cabreo en el gobierno, que están pidiendo explicaciones ya, pero el rey siempre puede alegar, miren, han pasado una mala época, hemos decidido esta mañana con Leticia, digo, va, cogemos las niñas y nos pegamos un viaje a Valencia, en un momento nos plantamos allá, comemos allá y volvemos a casa. Bueno, en fin, cada uno puede entender lo que quiera, pero está claro que estas cosas no se improvisan y está claro que tienen una carga de fondo muy interesante, que por cierto denota lo que aquí siempre hemos dicho, que la relación entre la Casa Real y la Moncloa no es nada buena. Aunque aparenten unos y otros a veces otras cosas. Victoria del rey, mientras Sánchez, como decimos, rindiendo pleitesía al rey de Marruecos, abandonando a los ciudadanos españoles. No es un buen titular para Su Majestad Sánchez Castejón, porque le gustaría ser rey, por si alguien no lo sabía. Porque además se le suman más cosas. Lo del móvil del fiscal general empieza a tener cada vez más inquina, vamos a decirlo así. Aparte de ser un indicio incriminatorio el hecho de haber borrado los mensajes, empieza a pulular, vamos a decir, por el ambiente. Saben que cuando decimos esto es que hemos consultado la bola de cristal, pero oficialmente no podemos decir que lo hemos visto en la bola de cristal. Por eso nos vamos a esta expresión tan bonita de pulular por el ambiente. Se huele, vamos a decirlo así, que en el móvil había mensajes directos entre el presidente y el fiscal general. Y el fiscal general, en un arrebato de pánico, los borra. Decisión inteligente. Bueno, indicio incriminatorio, muchos se echan las manos a la cabeza, y más con la respuesta de Sánchez del otro día de que había que pedirle perdón encima al fiscal general. Y aquí estamos pendientes, obviamente, de dos opciones. Y lo dijimos el otro día, que nos ha sorprendido, y les voy a hacer ser muy sincero, que muchos medios hablan del software Celebrity, que hemos explicado aquí en la primera noche,
como si hay la opción o no. No, existe, está comprado en el 2019, es decir, y lo tiene la UCO. ¿Que necesita una autorización judicial para usarlo? No. Ahí no vamos a leer. Pero que existe, sí. ¿Que sirve para recuperar los mensajes? Sí. Además hay otros métodos, pero bueno, con ese en principio es bastante seguro. Que no hace falta pedir ninguna autorización a WhatsApp, como se hablaba, una rogatoria, pues no. Obviamente hay dos caminos. Uno, usar el software Celebrity, vamos a decirlo así de claro, y la otra, pues ver dónde llegaron los mensajes. Saben que si se envía un mensaje de WhatsApp, el receptor pues tiene el mensaje. Obviamente en el caso ejemplo de Lobato, pues es fácil porque el juzgado ya tiene los mensajes de Lobato, pero en el caso de Sánchez obviamente no se dispone de los mensajes de Sánchez, por lo cual parece lógico o coherente, o podría parecer, que el hecho de que se borraran los mensajes en un lado imposibilitarían, digamos, que se vieran en el lado paralelo. Y a eso, además del tema del fiscal, como saben, tiene varios frentes el presidente. En las próximas horas van a ver el tema del ministro Torres. Disfruten con la lectura. Aquí saben que nos gusta avanzar las cosas, pero todo se va a sumar a ese balance del año que va a hacer el presidente Sánchez Castejón mañana tras el Congreso, al Consejo de Ministros. Recordarán, se avanza el lunes, fundamentalmente porque esta gente debe tener que irse de vacaciones, les importa poco el resto. Y la realidad es que tiene tres cuestiones fundamentales. Por un lado, la corrupción. La corrupción con su hermano, su mujer, Ábalos, Torres, etc. Vamos a ver cómo mueve ese tema. Es posible que vuelva a insistir que es un tema de la ultraderecha, no sé qué. Al final tendrá 200.000 casos y dirá que es la ultraderecha. Luego el tema del odio a Ayuso, porque al final esto se ha convertido en un monotema, igual que la corrupción. Porque fíjense que toda la campaña del fiscal general lo único que hace es levantar el ánimo, que no es que les hiciera falta al equipo de Ayuso, porque confirman su teoría de que Sánchez está obsesionado con ella y puede cargarse al fiscal general de la misma manera que Ayuso se cargó, entre otros, a Pablo Iglesias, se cargará a Óscar López si llega a ser rival, o se ha cargado a otros líderes de la oposición a la presidenta. Y luego otro tema que puede parecer menor, pero que no lo es, que es el parón legislativo, es decir, las continuas pérdidas en el Congreso de votaciones, tanto por Junts, a veces cerca del PP, que gente del PP no entiende esa cercanía, empezando, por cierto, por Alejandro Fernández, recordemos, líder del PP en Cataluña, que es de los que más cercano estaría a Ayuso, vamos a decirlo así. Alejandro, si nos escuchas, feliz Navidad, pero es algo que no hay que olvidar. También los achaques que le va dando de tanto en tanto como un hombre mayor al señor PNV, o Podemos, que intenta volver a ser joven, luchando contra todo y poniéndose en la oposición de todo. Todo eso lleva a pérdidas continuas del presidente que al final se suman al resto de desastres comunicativos que tiene actualmente el señor Sánchez. Por lo cual, hombre, en principio, vamos a ser sinceros, no se espera una gran sorpresa mañana, pero cada vez es más obvio que el presidente empieza a ser una persona con gestos de comunicación, vamos a decir, la palabra no desesperados, pero sí sorprendentes. Sorprendió a mucha gente con el tema de los 5 famosos días, vamos, no lo sabía nadie, y algunos empiezan a dudar que tenga la capacidad crítica el presidente para aceptar la realidad o que tire hacia adelante de alguna forma. Sería una gran sorpresa que seguramente haría que nos puteara estas fiestas, coño, puestos a hacer el tonto, Sánchez, hazlo al menos el año que viene. Y al menos no nos molestas unos días y tú vas sufriendo, que es lo que a muchos les gusta, y llegas a la cena de los idiotas, que por cierto es el martes, pues cada uno explicando sus potenciales penas. Cosa, por cierto, que es interesante porque creo que fue hace un par de días que un medio, saben que cuando los medios hacen cosas nos gusta citar a los medios porque pensamos que es interesante.
en este caso un medio que no nos goza de mucho respeto, vamos a decirlo así, pues que diario, pero miren, ha sacado el de esto, ha sacado un cuadro donde habla de los delitos y pena de la trama Sánchez, de cara a Nochebuena, miren, a Begoña Gómez, 4 delitos hasta 11 años de cárcel, al hermano, 5 delitos, 12 años de cárcel, a Ábalos, que saben que también está invitado, 4 delitos, 24 años de cárcel, a Coldo, 4, 18 años de cárcel, al fiscal general del Estado, un delito, 5 años de cárcel. Aldama, 5 delitos, 42 años potenciales de cárcel. Imagínense cenar con tu mujer, tu hermano. Vamos, no creo que inviten a Aldama, pero solo con tu mujer y tu hermano. 23 años de cárcel, ¿qué caras deben llevar en la noche de Nochebuena, en la cena de los idiotas en la Moncloa? Y obviamente aquí faltan los años que le podrían caer a Sánchez, que siguiendo el ejemplo que hemos explicado en más de una ocasión con el caso de Sarkozy, recuerden en Francia que lleva una pulserita desde hace unos días, las democracias se reafirman mucho en Francia, no es el primero ya, cuando un presidente o expresidente acaba en la cárcel. Pues miren, hay que seguir los ejemplos, que siempre son interesantes. Y a todo esto, mientras sigue la ofensiva de los medios prostituidos contra el juez Peinado. Parece que le tienen tanta tirria como a la señora Ayuso. Y a vueltas contra el juez, los mismos, el plural, que se dedicaron a inventarse lo de los 2 DNIs, que la gente la hacía, del señor Peinado, del juez Peinado. Todo a raíz de la declaración del señor Guemes, donde dicen que le presionó, no sé qué. Nosotros la hemos escuchado íntegra. A ver, no debe ser una situación agradable, pero al final el juez le toca hacer sus preguntas. Es que algunos deben pensar que los jueces están para hacer el fantoche. Y algunos creemos que los jueces están para impartir justicia y para ver igual a uno que a otro. La situación que hemos visto es la misma que nos hubiera pasado a ustedes o a nosotros, que nos hubiera incomodado mucho. Por suerte, creo que ninguno de los dos, ni nosotros ni ustedes, vamos a estar en una causa penal de este estilo, y espero que de ninguno. Y realmente es lo que debe hacer un juez. Y esto debe hacer reflexionar que estos movimientos cada vez más mafiosos de estos medios prostituidos deberían en su momento acabar delante precisamente de un juez. Y que no pase como en Cataluña, que los periodistas prostituidos no solo salieron sin ninguna causa, sino que encima se forraron con el movimiento independentista, como parece que están haciendo estos ahora mismo. Recuerden que la señora directora de este medio ha acabado de consejera de Televisión Española con un sueldo de más de 100.000 euros. Hombre, algunos se prostituyen por poco, también hay que decirlo, porque hay que decir todas las cosas. Saltamos fuera a 2 días de Navidad para confirmar algo que ya explicamos hace días, el enfado de Estados Unidos, con escritos incluso en el Congreso, en el Senado, por el veto de España a los barcos que transportaban armas a Israel. Todo en el mismo momento que Meloni, recordemos la primera ministra de Italia, pues apuesta por subir el presupuesto militar con guiños, sin lugar a dudas, a la política futura de Trump. Recuerden que Trump, una de las cosas que ha comentado, y aquí creemos que con cierta lógica, es que no tiene sentido que Estados Unidos sea el guardián del mundo pagándolo de su bolsillo y los impuestos de sus ciudadanos, y que parece más lógico y más coherente que los países que tienen y están protegidos, digamos, en esa dinámica, pues aumenten su gasto militar. Parece que Italia coge ese guiño, se va a convertir solamente en uno de los socios de referencia de Estados Unidos, mientras que España coge el camino contrario. Hay que diferenciar una cosa muy importante para aquellos que tengan dudas. Una cosa es la sumisión y otras las jugadas inteligentes. Y miren, al final las jugadas inteligentes y la sumisión se ven en cada uno de los escenarios que suceden en política internacional. A nosotros siempre nos gusta explicar una anécdota. Sabemos que hay gente que no le cae bien y no vamos a entrar a valorar su política aquí, pero ¿cuántos presidentes de este país han sido capaces de poner los pies encima de una mesa en una reunión como las Azores con los líderes mundiales? Blair, Bush,
para decidir el mundo? Ninguno. Ninguno. Bueno, los reyes católicos a lo mejor ponían los pies en la mesa, pero no hay documento gráfico que lo haya algún rey de aquella época. Y eso al final no es su misión, es jugar en la Champions. Y Meloni parece que quiere que Italia vuelva a jugar en la Champions y Sánchez parece que quiere jugar, no sabemos exactamente cómo se iría, pero en la Liga de Venezuela y algún que otro país perdido en el mundo. Esa es la triste realidad de nuestro gobierno que cabrea a los americanos y eso nunca es positivo. Volvemos a Europa para hablar del atentado de Brandenburg. Habrán oído 2 millones de historias. Nosotros lo dijimos claramente el primer día, seguimos en la misma opinión, diga lo que diga un gobierno, diga lo que diga otro, y esto no es que sea información contra información, es que esto es la realidad. Nadie, partiendo del concepto de que un terrorista, de concepto, tiene ciertas limitaciones a la hora de decidir, vamos a decirlo, vamos a explicarlo técnicamente, decidir las cosas que considera que son buenas o no, es muy difícil infiltrarse, vamos a decirlo, en la mentalidad de un terrorista, pero no se crean que tampoco es tan difícil. No son gente, y perdón, por si les doy ahora una explicación demasiado técnica, no son, como dice mucha gente, tarados, no, tienen sus ideas que las llevan al límite, nos pueden gustar más o menos, Personalmente, obviamente, tendrán que menos, porque somos de los que pensamos que cualquier muerte es innecesaria. Y cuando llegan a esa situación, pues hay un momento que hay un detonante, que es el que hace que estallen, pues oiga, pues lo que sea, puede ser cualquier tontería, que hace que, oye, hoy es el día, lo vimos claramente en el caso del atentado de Barcelona, cuando el autor material se dio cuenta de que sus compañeros habían muerto, en un segundo decidió cambiar de rumbo y dirigirse a las Ramblas, que no estaba establecido en ningún patrón de actuación y que son de esas cosas que dejan un poco sorprendido a más de un analista. Pero es la realidad funciona así. En un momento dado, el señor de Arabia Saudita, que por cierto había estado reclamado, etcétera, pues decidió empotrarse contra un mercado navideño. Y el concepto básico es que quien se empotra, quien arrasa, quien atropella, quien asesina en un mercado navideño y no lo hace en otro lugar, imaginarán que tiene un simbolismo claro y rotundo. Y ese simbolismo obviamente es atacar la religión que está celebrando su fiesta, sus fiestas, en este caso la católica, y a partir de ahí que cada uno se invente la historia que quiere inventarse. Hablamos obviamente del gobierno alemán, que si era anti no sé qué, que si era no sé qué. Oiga, señores, vamos a ser sinceros. Están en Europa vendiendo cada día que hay que luchar contra la desinformación y los primeros que desinforman son precisamente los que tanto dicen que no hay que desinformar. En estos temas muy delicados no se puede dudar. No se puede dudar, porque si se duda, el análisis es totalmente erróneo y lo único que hace es que algunos más limitados, pues incluso acaben creyéndose que este señor era anti-islamófobo y como islamófobo pues se dedicaba a atacar a católicos, en fin, cosas rarísimas. Si hubiera empotrado el coche contra una mezquita, diríamos, bueno, hay un problema. Pues lo mismo en este caso. Tonterías, pocas en estos temas delicados. Y hemos dejado para el final esa conversación que ha explicado Trump, que dice que Putin quiere reunirse con él para acabar con la guerra de Ucrania, obviamente. Pues, ¿qué quieren que les diga? Y más en estas fechas. Ojalá se acabe con la guerra. Siempre hemos dicho, y siempre lo vamos a decir, la peor solución a un conflicto es una guerra. Se puede hablar, se puede discutir, puedes llegar a forzar, puedes amenazar, pero llegar a una guerra es lo peor. Porque en la guerra al final, miren, habitualmente quien muere no son los que la provocan. Lo decimos con todo respeto, no va a morir Zelensky ni Putin. Bueno, Zelensky ya veremos, porque lo del otro día del general lleva mucho cabreo en Rusia. Pero no parece que sea el movimiento ahora inteligente tampoco Rusia, y hemos dicho en 1000 ocasiones que si algo tiene Putin
que es que viene de los servicios de información, vamos a decirlo así, de la comunidad de inteligencia, y es un personaje bastante brillante. Y no se equivoca en estos temas. Y si lo hiciera, seguramente es porque tiene algún tipo de argumento para hacerlo y contrarrestarlo. En todo caso, hemos hecho una pregunta en los titulares, que la volvemos a hacer. ¿Cuántos de ustedes que tuvieran mujer, marido, hijos en el frente de guerra, imagínense que, y esperemos que no, que esto fuera aquí, pues en Zaragoza, en Cuenca, no sé qué, les dijeran que están hablando para que vuelva a casa? Pues si ustedes dirían, ojalá, ojalá. Pues ojalá la guerra se acabe. Las condiciones, miren, pues que discutan lo que sean, pero que al menos paren de momento, porque al final, los muertos es la única cosa que no podemos solucionar. Uno puede estar enfermo, uno puede estar arruinado, por decir extremos, que se hablan mucho en este país, uno puede no tener nada, uno puede ser falto de amor, lo que quieran. Pero fíjense, ser falto, no tener, o cualquier otra opción implica vivir. Cuando tú no puedes vivir, da igual lo que tuvieras o lo que pudieras tener, porque ya no lo vas a disfrutar. Y en la vida, oiga, hay que ser feliz, hay que disfrutar un poquito, que para lo que estamos, al menos, intentar pasarlo bien. Y más en estas fiestas, en estas fechas, perdón, de Navidad. Por cierto, no nos queremos ir sin recordar una frase que hemos leído en un telediario que ha venido a decir que hace 20, 30 años, que muchos de ustedes somos de la misma edad, con muchos de los oyentes, algunos más jovencitos, algunos más mayores, pues el premio Navidad, siendo la mitad de esto, pues servía para, han llegado a decir, para comprarte hasta 12 coches y 12 casas. Yo creo que eso era muy bestia, pero bueno, un par de casas sí. Ahora no da, han hecho el estudio, ni para comprarte una casa. Lo que ha subido, desde el 2011 no ha subido el premio de la Navidad, y en ese impasse, imagínense lo que ha subido el nivel de vida, y lo que ha subido, por cierto, lo que se ha llevado Hacienda. Hacienda, sin lugar a dudas, y no nos gusta antes de llegar a Navidad no recordarlo, son los mayores criminales que existen en este país. ¡Ah, viva la Navidad! Coño, a ver que no nos escucha alguien, nos dé un puro. Pero hay que decirlo de una puñetera vez. Y a ver si alguien empieza a ser consciente de que el ahogamiento a que se está llegando a este país no nos lleva por el buen camino. Nosotros hemos dicho que estaremos, si no hay novedad, mañana. Esperamos no estar el martes, más que nada que no estaremos. Vamos a ver qué sucede mañana, esa declaración, ese balance del año del presidente Sánchez Castejón, y veremos también mañana los comentarios del Partido Socialista sobre la visita al rey, donde les ha metido un gol por la escuadra. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, aunque sea Navidad. Miren, a aquel que le haya tocado, que supongo que entre 10.000 alguien le ha tocado la lotería, sí que hace una aportación más grande, porque disfruta mucho, que la haga. Nosotros estamos encantados, ya que no nos ha tocado directamente, que nos toque indirectamente la lotería. En fin, son de esas cosas que, por decirlo, no nos cuesta nada. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.